El despertar. Un pitido, largo, metálico, atravesó la oscuridad donde flotaba sin tiempo. Era nuevo, era real. Luego, el olor, lejía y desinfectante, un olor amargo que no era el de mi hogar. Por último, el frío, de las sábanas ásperas, del aire acondicionado, del sudor helado en mi bata. Abrí los ojos. La luz me golpeó, blanca, cruda, parpadeé. Formas borrosas, una cortina gris, una bolsa de suero. Intenté mover la mano. El mandato tardó una eternidad. Al final, el índice se agitó, como si no fuera mío. Una enfermera entró corriendo. «Doctora Leticia, la 304 está consciente». Consciente. Esa palabra flotó, pesada. ¿Consciente de qué? Una mujer con bata verde se inclinó sobre mí. «Doña Pilar, ¿puede oírme?» Mi garganta era de lija. Asentí. «Está en el hospital comarcal. ¿Recuerda qué pasó?» Busqué en la niebla, fragmentos, sol en un escaparate, libros, un claxon. «Accidente», susurré. «Sí, un atropello. Hace 6 meses». 6 meses. Las palabras cayeron como bloques de cemento. Medio año. Robado. La doctora siguió hablando. Traumatismo, edema, pronóstico reservado. Yo apenas escuchaba. 6 meses. Mi vida allá afuera había seguido sin mí. «¿Mi hijo?», logré articular. Ella intercambió una mirada con la enfermera. «Su hijo ha sido informado. Vendrá en cuanto pueda». En cuanto pueda, esa pausa sembró la primera semilla de inquietud, pero la ahogué con la necesidad que me invadió. Necesitaba verlo, necesitaba anclarme a Carlos. Minutos después, lo oí. Voces en el pasillo. La de él, grave, que conocía en cada fibra. La otra, femenina, fría, Natalia. El corazón me dio un vuelco. La puerta se arrió. Allí estaba. Carlos, mi Carlos, pero no el de mis recuerdos. Este tenía el traje arrugado, ojeras profundas. Me miraba con susto. No era la explosión de alegría que llevaba 6 meses imaginando. A su lado, Natalia, impecable. Su rostro, hermoso y frío, no mostraba emoción, solo evaluación. «Madre», la voz de Carlos se quebró. «¿Estás despierta?» Intenté sonreír. «Sí, hijo, he vuelto». El silencio fue incómodo, pesado. Carlos miraba a Natalia. Ella le sostuvo la mirada. Luego sus ojos verdes volvieron a clavarse en mí. Fue ella quien habló. «Pilar, nos alegramos. Ha sido un milagro, pero tenemos que hablarte de algo importante». Carlos tragó saliva. «Es sobre la casa de la Cuesta del Pozuelo». «Mi casa, las paredes que Antonio y yo elegimos, el limonero que plantamos». Mis suegros, los padres de Natalia, iban a ser desahuciados, no tenían a dónde ir. Una fría comprensión se extendió en mis venas. «Y los médicos», prosiguió, «dijeron que no ibas a... que las posibilidades eran nulas. La casa estaba vacía, iba a quedarse vacía para siempre». Hizo una pausa. El mundo se detuvo. «Se la he dado a los padres de Natalia para que vivan». ¡Bum! El impacto fue silencioso y total. Le miré, esperando la broma macabra, pero no había risa, solo el rostro pálido de mi hijo y la mirada impasible de su mujer. «¿Le diste mi casa?», logré decir. «Era lo práctico, Pilar», intervino Natalia, su voz dulce como un cuchillo. «Lo lógico, una casa tan grande para una persona sola y en tu estado. Cuando te den el alta ya buscaremos una solución. Un apartamento en la residencia Las Magnolias». Residencia, apartamento, solución. Las palabras me golpearon. Ellos no veían un hogar, veían un problema de espacio. Algo se quebró dentro de mí. No fue un llanto, fue algo más profundo. Sin decir palabra, miré hacia la mesita, mi bolso. «¿Madre?», llamó Carlos alarmado. «¿Qué haces?». Ignorándolo, me incorporé con un esfuerzo sobrehumano. Agarré el respaldo de una silla.
Las piernas temblaron bajo mi peso. La enfermera hizo ademán de acercarse, pero una mirada mía la detuvo. Cogí mi bolso, lo apreté contra mi pecho. «Voy a hacer», dije y mi voz no tembló, «exactamente lo que su esposa ha sugerido, Carlos». Le miré, al hombre por el que había vendido las joyas de familia, al que había sostenido cuando enterramos a su padre. Ahora era un extraño. «Voy a buscar otro lugar». Di media vuelta y salí de aquella habitación. No miré atrás. Cada paso por el pasillo era una agonía, pero seguí. En recepción, una joven me miraba con los ojos como platos. «Necesito un taxi». «Señora, en su estado, ¿está segura?» «Absolutamente». Mientras esperaba bajo el cielo plomizo, el frío me abrazó. Metí la mano en el bolso. Mis dedos encontraron el llavero. La llave de mi casa, la que ya no era mía. El taxi llegó. Subí. Di la dirección. La dirección de lo que hasta una hora antes había creído que era mi vida. El regreso. El taxi subió penosamente por la cuesta del Pozuelo. Al final de la calle, allí estaba, mi casa, la casona de piedra que Antonio y yo construimos. Pero algo estaba mal. Desde la carretera lo vi, el letrero, clavado en la vieja viga junto a la puerta. Casa rural, El Rincón de Asunción. Se alquila por días. La sangre se me heló. El Rincón de Asunción, la madre de Natalia. No solo se habían instalado, habían convertido mi vida en un negocio. Bajé del taxi. El portón de hierro estaba abierto. Dentro, donde antes había un jardín de hortensias, ahora había mesas de plástico y un contenedor de basura desbordado. Caminé directo a la puerta. Ni siquiera llamé. El picaporte estaba frío y familiar bajo mis dedos. Giré. El interior me golpeó. El olor. Ya no olía a leña y libros, olía a fritura rancia y tabaco barato. La luz. Mis cortinas de lino habían sido sustituidas por visillos sucios. El sonido. Una televisión a todo volumen. Dentro, sentada en mi sofá, no el mío, uno marrón manchado, estaba Asunción, envuelta en una bata descolorida con un cigarrillo. «¿Asunción?», dije. Ella se volvió, lenta, teatral. «Madre mía, Pilar, ¿qué haces tú aquí?». «Vengo a mi casa». Soltó una risa áspera. «Tu casa no, estás confundida. Esta casa es nuestra, con todos los papeles en regla». «Los papeles son falsos». Su rostro se endureció, se levantó, olía a sudor y tabaco. «Mira, sé que has estado muy mal, pero te sugiero que te vayas antes de que mi marido baje». En ese momento Valeriano apareció en la escalera, alto, barrigón, con una botella de cerveza. «¿Quién es? ¿Qué quiere?». «Es Pilar», dijo Asunción. «Dice que la casa es suya». Valeriano se plantó frente a mí, demasiado cerca. Su aliento era nauseabundo. «Aquí no hay nada suyo. Largo». «Mis cosas», dije. «Quiero mis cosas». «¿Qué cosas?», soltó una carcajada. «Los trastos viejos los tiramos. Esto es un negocio serio». «Tiramos». La palabra me atravesó. El medallón de filigrana, los libros, las fotos. Asunción intercambió una mirada con su marido, cómplice, culpable. «No sé de qué hablas», dijo, pero su voz era más alta de lo necesario. No había nada de valor, solo porquería. «Ahora, si no te vas, llamamos a la Guardia Civil». Miré a mi alrededor, desesperada. En la pared donde colgaba la acuarela de Antonio, ahora había un póster de torero. La librería de roble, Dios mío, las estantes estaban vacías. «¿Dónde están mis libros?», pregunté, y esta vez mi voz tembló. «Los quemamos», estalló Valeriano. 3 cajas de polvo y telarañas. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Abrir una biblioteca? Eran basura, mujer, como tú».
El golpe fue verbal y físico. Retrocedí un paso. «Vete, Pilar», susurró Asunción. «Vete y no vuelvas. Aquí ya no pintas nada». En ese momento mis ojos captaron algo en un rincón, una de mis sillas de Enea, la que cojeaba. Antonio decía que le daba carácter. Esa pequeña prueba, ese testigo mudo, fue la mecha. «Tienen razón», dije, y mi voz recuperó una frialdad que ni yo reconocía. «Me he equivocado». La sorpresa, luego alivio arrogante en sus rostros. «Por fin entiendes», farfulló Valeriano. «Sí», asentí. «Me he equivocado en pensar que podía razonar con ladrones». Sus expresiones se congelaron. «¿Cómo te atreves?», bufó Asunción. «Ustedes se han atrevido a todo. A robar la casa de una mujer en coma, a tirar su vida a la basura, a convertir su hogar en una pocigla». Salí. Cerré la puerta con un portazo que resonó en toda la calle. No corrí. Caminé hacia el portón. A medio camino me detuve. Me volví y miré la fachada, la ventana de mi antiguo dormitorio. Desde dentro oí la voz furiosa de Valeriano y el llanto histérico de Asunción. Creían que había ido a suplicar, no a declararles la guerra. Saliendo a la calle, miré hacia la plaza del pueblo. Allí estaba el bar La Esquina, donde Antonio y yo tomábamos café los domingos. Caminé hacia allí. Cada paso era un recordatorio del coma, y también un paso más lejos de la víctima que había sido. Necesitaba un teléfono, necesitaba a mi amiga Merche, y necesitaba un abogado. Mientras me alejaba, una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Ellos pensaban que me habían vencido. Se equivocaban. Yo acababa de despertar del todo, y lo primero que había visto claramente era al enemigo. El único teléfono. El aire frío de la plaza me limpió la rabia. El bar La Esquina estaba allí. La puerta tintineó al abrir. Dentro, tras la barra, Julián, el dueño, dejó de limpiar un vaso. Sus ojos se abrieron como platos. «¿Doña Pilar? Santo cielo, ¿está usted?» «Viva, Julián». «Sí», dije, «necesito un teléfono. Y un café solo, muy cargado». Señaló en teléfono antiguo de disco. Mis dedos temblaron sobre los números. Marqué el de Merche. «Diga». Su voz, ronca, familiar. «Merche», susurré. Un silencio. Luego, un jadeo. «Dios mío, Pilar, Carlos dijo que habías despertado. ¿Estás viva?» «Sí, Merche, he despertado». «¿Dónde estás? Voy a buscarte». «No», la interrumpí. «No puedo ir a mi casa». Le conté, en frases cortas, venenosas. El despertar, la casa regalada, el letrero, los libros quemados. Al otro lado, un rugido. «¿Qué han hecho qué? Esos desgraciados. Y Carlos, ese...» «Mi hijo», completé yo, el sabor a ceniza. «Ha firmado mi sentencia. Pilar, vienes ahora a mi casa y mañana, primera hora, vamos al mejor abogado». «No, Merche», dije, y mi voz tenía una calma que me asustó. «No quiero solo freírlos, quiero destruirlos». Silencio. Luego Merche habló grave. «Hija mía, entiendo el coraje, pero es tu hijo. La sangre». «La sangre», la interrumpí, «se ha secado, se ha convertido en tinta falsa. Carlos dejó de ser mi hijo cuando decidió que mi vida ya no valía nada». «Lo que necesites, Pilar, lo que sea». «Necesito dos cosas y que nadie más lo sepa. Dime, primero, el nombre del abogado más implacable que conozcas, alguien que gane». «Tengo a alguien, Enrique Záenz. Es carísimo y dicen que es un lince, pero es nuestro lince. No ha perdido un caso de familia en 10 años. Perfecto, llámalo. Dile que mañana tiene una cliente con un caso de estelionato, falsificación y apropiación indebida, y que el principal acusado es el hijo de la víctima. Lo haré. Segundo, dije y mi voz vaciló, necesito un lugar para quedarme, donde no me encuentren. Mi casa es tu casa, o tengo la llave de la casita de mi hermana en la huerta. Está vacía,
Allí no te encuentra ni Dios. El nudo en mi garganta se apretó. Gracias, logré decir. Me dio la dirección, un camino rural, una casita blanca con toldo verde descolorido. La llave estaba bajo la maceta de geranios muertos. La puerta chirrió, olía a polvo y cerrado. Una bombilla desnuda iluminó una estancia minúscula. Cocina de gas, sofá-cama, latas viejas. Era fría, sucia y la cosa más hermosa que había visto, porque era mía, al menos por ahora. Me dejé caer en el sofá. El temblor empezó en las manos. Luego un sollozo seco, desgarrador, salió de lo más hondo. Lloré. Por Antonio, por mi casa, por los libros, por el hijo que había alimentado con mi vida y que me había escupido a la cara. Lloré hasta que no quedaron lágrimas, hasta que solo quedó un vacío frío y una certeza de diamante. Había dicho, quiero destruirlos, y no era una metáfora. Mañana Merche llamaría a Enrique Sáenz y yo empezaría a cavar un foso legal del que mi hijo no podría escapar. Mientras, a solo unos kilómetros, en mi casa, Asunción y Valeriano debían estar celebrando mi retirada, y Carlos y Natalia, durmiendo tranquilos, pensando que el problema mamá se había resuelto. Dejé que una sonrisa helada se dibujara en mis labios, en la oscuridad. Que durmieran tranquilos. Era la última noche de paz que iban a conocer en mucho, mucho tiempo. El bufete Sáenz y Asociados ocupaba la última planta de un edificio de cristal. Todo hablaba de dinero frío, mármol, ascensores silenciosos, una recepcionista impecable. «Buenos días, ¿tienen cita?», preguntó, su mirada evaluando mi ropa prestada. «Con el señor Sáenz, Pilar García Montes». Su sorpresa fue breve. Nos dirigió a un despacho que era un territorio. Madera oscura, estanterías de piel, una mesa de ébano como un lago, y tras ella el hombre, Enrique Sáenz, 50 años, alto, traje gris perla, mirada de halcón. No se levantó. «Doña Pilar», dijo, voz metálica, «tome asiento, su amiga puede esperar fuera». Merche salió. La puerta se cerró. «Mercedes me dio una pincelada», comenzó, juntando las yemas de los dedos. «Coma, hijo, casa regalada. Huele a estelionato de manual. Pero antes una pregunta honesta. ¿Qué quiere conseguir? ¿Recuperar su casa? ¿Que su hijo vaya a la cárcel?» Hizo una pausa. «¿O lo quiere todo?» La pregunta era un abismo. «Lo quiero todo», respondí, voz firme. «Mi casa limpia. Cada objeto devuelto o pagado. Que esa mujer y sus padres paguen. Y que mi hijo sienta el peso completo de lo que ha hecho. Que se arruine si es necesario». Sáenz no parpadeó. Un destello de aprobación cruzó sus ojos fríos. «Bien, ahora cuéntemelo todo, no omita ni una coma». Y se lo conté. Durante 1 hora vertí la ponzoña. El accidente, el coma, el despertar, la casa, el letrero, los libros quemados, las palabras de Carlos. Él tomó notas con caligrafía precisa, solo preguntas breves y agudas. ¿Fechas? ¿Nombres? ¿Testigos? Cuando terminó dejó el bolígrafo. «Legalmente es un festín», dijo casi para sí. «Falsificación, estelionato cualificado, apropiación indebida. Ganamos. La pregunta no es sí, sino cuánto. ¿Cuánto tiempo? Con urgencia una orden de reintegración de posesión en 1 semana. Los echamos de su casa con la policía. Simultáneamente denuncia penal y demanda civil. ¿1 semana? Sí. Argumentando riesgo de destrucción de pruebas. Con su declaración y el informe médico, ningún juez dirá que no. Mientras investigamos. Necesitamos el informe de la firma falsa y acceso a sus cuentas bancarias. ¿Mis cuentas? Exacto. Si sacaron la casa, también sacaron dinero. Mañana vamos al banco y necesita firmar esto». Deslizó un fajo de papeles. «Mi tarifa es el 20% de lo que recuperemos, más honorarios fijos. Es caro». «No me importa», dije, cogiendo el bolígrafo. Firmé. El gesto fue clavar una bandera. «Bien, ahora las reglas. Primera, usted desaparece. Se queda en ese escondite. No llama a su hijo,
no se acerca a la casa. Segunda, yo muevo los hilos. Tercera, prepárese. Esto va a ser sucio. Su hijo va a llorar, va a pedir perdón. Su nuera va a amenazar. ¿Aguanta? Aguanto. Perfecto, entonces comencemos, dijo, levantándose. Necesito los datos de contacto de su hijo y su nuera. Trabajo, móviles, direcciones. Se los di. Los recitaba de memoria. Una letanía amarga. Bien, anotó. Mañana, mientras estamos en el banco, mi secretaria enviará una citación formal a su hijo, a su trabajo, para una reunión de conciliación familiar, una artimaña, solo para que suden. La estrategia era fría, brillante. Doña Pilar, dijo, mirándome directamente, cuando esto termine, no va a tener a su hijo, es casi seguro. ¿Lo acepta? La pregunta me atravesó. Miré hacia la ciudad donde mi hijo vivía su nueva vida, construida sobre mis ruinas. Él me perdió a mí primero. Cuando firmó esos papeles, dejó de ser mi hijo. Yo solo estoy haciendo los trámites. Sáenz asintió, con respeto profesional. Entonces, señora, bienvenida a la guerra. Salí. Merche me esperaba, ansiosa. Contrata a Panteras, resumí. En el coche de vuelta el teléfono de Merche vibró. Un mensaje de Sáenz. Primera jugada realizada. Su hijo acaba de recibir la citación en su empresa. Esperemos su reacción. Manténgase en silencio. S. Miré la pantalla. En algún lugar, Carlos estaría leyendo esa citación, confundido, sintiendo el primer escalofrío de un miedo que no podría nombrar. Yo no sentí nada, o quizás sentí todo convertido en un bloque compacto de determinación. La partida había comenzado. A las 9:05 estábamos en el Banco Hispano. El gestor sudaba ligeramente. Sobre la mesa, mi informe médico y el poder notarial que Carlos usó para la falsificación. Enrique Sáenz, con su maletín de titán, nos saludó. «Señor Álvaro», cortó el hielo, «mi cliente estuvo en coma 6 meses. Exigimos los extractos de ese periodo y las firmas de cada operación». El gestor tecleó. La pantalla se llenó de números. Palideció. Retirada en efectivo, 5.000 euros. Tercera semana de septiembre. Estaba en coma. Tubos por todo el cuerpo. ¿Firma? Sáenz como un látigo. Una firma digital. Pilar García Montes. Una imitación. Buena, pero no mía. Mi P tenía un rizo. Esta era recta. Siga. Octubre. 10.000 euros. Misma firma falsa. Noviembre. Una transferencia. 20.000 euros. A una cuenta a nombre de Carlos López García. Mi sangre se heló al ver su nombre completo asociado al robo. Diciembre. 15.000. Enero. 25.000. Febrero, la semana antes de despertar. 30.000. Hice el cálculo. 105.000 euros. Los ahorros de Antonio y míos, el viaje a Galicia que nunca hicimos, todo. «¿Hay algo más?», susurró el gestor. «Otra transferencia. Octubre, 50.000 euros. ¿Destinatario?», hizo clic. «Destinatario, Rodrigo Tavares y Asociados S.L., concepto, servicios de asesoramiento jurídico». Un silencio de hielo. «El abogado», murmuré, el horror cristalino. Pagaron al que falsificó los papeles con mi dinero. Era obsceno, tan cínico que el mundo perdió color. Sáenz no pareció sorprendido, solo satisfecho. «Esto es oro, doña Pilar». Sáenz sonrió, una sonrisa de experto. «Estelionato con agravante. La transferencia al abogado es la prueba del delito premeditado. Con esto no solo los echamos, los enviamos a prisión». Merche apretó mi mano. Estaba helada. «Con estos movimientos», añadió Sáenz, «podemos pedir un embargo preventivo sobre sus bienes, su coche, sus cuentas, y si tienen un piso...». «Lo tienen», dije, «en el Barrio Nuevo». La sonrisa de Sáenz fue lo más cercano a la alegría. «Perfecto. Ese piso será nuestro primer objetivo, para que empiecen a sentir la presión».
El gestor imprimió copias certificadas. Sáenz se volvió a él. «Espero discreción. Si hay una filtración, mi siguiente visita será con una demanda contra el banco». «Absoluta discreción», tragó en seco el gestor. Salimos. La luz del día me pareció demasiado normal. «Esto es oro, doña Pilar», repitió Sáenz en el coche. «Hoy presento la solicitud de embargo y amplío la denuncia. La orden de desalojo va sobre ruedas. Probablemente para el viernes. Esté preparada». «¿Para qué?» «Para volver a su casa», dijo, «con la policía, y para ver la cara de los que se la robaron cuando se la arranquemos de las manos». Mientras nos alejábamos, miré los rascacielos. En alguna oficina, Carlos recibiría en ese momento la citación judicial o una llamada de su banco. Cuentas bloqueadas. Durante meses, contaron los días de mi coma como quien cuenta ganancias. Ahora yo contaba los días que les quedaban de libertad. Y la cuenta había comenzado. La noche en la casita era silencio absoluto. En mi regazo, los extractos del banco. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 105.000 euros. El precio de mi vida. Entonces vibró. El teléfono prepago parpadeaba. Un número desconocido. El corazón, contra toda lógica, dio un vuelco. Deslicé el dedo. Primero un jadeo, un sollozo desgarrado. Luego su voz, rota por el pánico. «Madre, por favor, tienes que parar esto». Era Carlos, pero no el arrogante del hospital. Era la voz de un hombre acorralado. «¿Carlos?», dije, voz plana. «Sí, por el amor de Dios, han venido al trabajo, la policía judicial, un embargo, han bloqueado mis cuentas, Natalia está histérica, vamos a perder el piso, nos arruinamos». Escuché su torrente de palabras, no sentí satisfacción, sentía nada. «¿Y qué quieres que haga?» «¡Que lo pares!», gritó. «Llama a ese abogado, dile que estabas confundida, retira la denuncia, te devuelvo el dinero, saqueé la empresa, lo que sea». «Te devuelvo el dinero». Era todo lo que veía, ni un perdón, solo pánico ante las consecuencias. «¿Y mi casa? ¿Me la devuelves? ¿Vas a echar a los padres de tu mujer?» Silencio culpable. «Eso es más complicado, pero te buscamos algo mejor, una residencia de lujo». Una residencia de lujo, la misma solución de Natalia. «¿Y mis libros, Carlos? Los que quemaron, ¿los devuelves? ¿Y el medallón? ¿Y las fotos de tu padre? No seas irrazonable», suplicó, fastidiado. «Son cosas, podemos comprar libros nuevos, hacer copias». «Solo cosas», así llamaba a los cimientos de mi vida. «¿Solo cosas?», dije, veneno en la voz. «¿La casa que tu padre construyó? ¿Los libros que te leía? ¿La memoria de tu padre? ¿Ceniza?». Él no respondió, solo respiración entrecortada. «Tú no quieres arreglar nada, solo quieres que pare el dolor para ti. Cuando yo estaba en coma, contaste los días, decidiste que ya estaba muerta». «Eso no es cierto, yo te visitaba». «Visitas que se espaciaron», espeté. «Tengo las grabaciones del hospital. Oí a tu mujer decir: cuando tu madre muera, todo será nuestro, y a ti preguntar: ¿y si despierta?». Silencio absoluto, estratosférico. «¿Tienes grabaciones?», susurró. Terror puro. «Lo tengo todo. Grabaciones, extractos, la firma falsa, la transferencia al abogado ladrón. Lo voy a usar. Por favor, madre», quejido, «soy tu hijo, no puedes hacerme esto». «Tú dejaste de ser mi hijo», dije, clavo en ataúd. «El día que firmaste, el día que diste mi casa, el día que saqueaste mi cuenta, renunciaste. Ahora eres un acusado, yo la demandante». «No, te lo suplico, perdóname, fue Natalia, ella me manipuló». Ahí estaba, la excusa. «No», dije, fatiga infinita. «Natalia puso la idea, tú firmaste. Tú eres tan culpable». Más. Ruido al otro lado. Luego Natalia, estridente, odio puro. «Dile a tu puta madre que si no para, se va a arrepentir. Demostraremos que está senil».
Carlos le gritó algo, luego volvió, jadeante. «Madre, escucha, no hagas caso, estamos desesperados». Ya no podía escuchar más. «¿Carlos?», interrumpí, voz glacial. Demasiado tarde. Colgué. El silencio volvió. Miré mis manos. No temblaban. Acababa de cortar el último cabo. Había sido brutal. Una parte de mí sangraba por dentro, pero otra, la que despertó del coma, se enderezó. Él tenía miedo. Él sufría. Bien. Por fin entendía una centésima parte de lo que yo había sentido. Mañana sería el viernes, día de reintegración de posesión. La llamada no había cambiado nada, solo confirmó que mi camino era el único posible y que esta vez no miraría atrás. El viernes amaneció frío y despejado. A las 8:58, un coche patrulla y un Seat León gris subieron por la cuesta del Pozuelo. De este bajó Enrique Sáenz y un oficial de justicia. Yo esperaba en el coche de Merche. A las 9:05 en punto, bajé. Caminé los 20 metros hasta mi puerta, flanqueada por Sáenz y 2 guardias civiles. El oficial llamó. Bum, bum, bum. La cortina se descorrió. Valeriano. Pasos apresurados dentro. La puerta se abrió unos centímetros, asegurada por una cadena. Asunción, cara demacrada, ojos inyectados. «¿Qué quieren?», gritó, voz gallo. «Orden judicial de reintegración de posesión», alzó el oficial la carpeta. «Tienen 2 horas para abandonar el inmueble. Deben permitir el acceso a la propietaria legítima». «Esto es nuestra casa. Tenemos papeles», rugió Valeriano, empujando la puerta. «Papeles falsificados», cortó Sáenz, voz cristal, «basados en la firma de una persona en coma. Si no desalojan en 2 horas, serán desalojados por la fuerza y se añadirán cargos». Valeriano enrojeció. Asunción lloró, histérica. «Es una injusticia. Somos ancianos». Uno de los guardias habló con calma profesional. «Tienen 2 horas. Pueden empezar a recoger. La propietaria entra ahora». Asunción me miró. Odio puro y miedo visceral. «Tú, bruja vieja, ¿contenta? ¿Destruir a una familia?». Avancé. Los guardias se hicieron a un lado. Crucé el umbral de mi casa. El olor a miseria me golpeó. Lo respiré como triunfo. «Ustedes no son una familia», dije, voz clara. «Son ladrones. Salgan». Valeriano hizo ademán de avanzar. El guardia joven se interpuso. «Señor, recoja sus cosas. Ahora». Valeriano maldijo. Arrastró a Asunción escaleras arriba. Sáenz me indicó que lo siguiera. La sala. Sofá manchado, paredes sucias, suelo pegajoso. En el lugar de mi librería de roble, una estantería barata con figuritas horteras. «No se preocupe por el estado», dijo Sáenz. «Todo será valorado y añadido a la demanda». Subimos. Mi dormitorio. La cama de matrimonio de madera tallada, sustituida por 2 camas metálicas. Un póster de playa clavado donde colgaban nuestras fotos. Un dolor agudo me atravesó. Me apoyé en el marco. Valeriano, arrojando ropa a una maleta, me dio. «¿Qué miras?», gruñó. «Vengo a asegurarme de que no se lleven nada que no sea suyo». «De lo tuyo no queda nada», escupió Asunción, doblando sábanas sucias. «Todo lo que valía algo se fue, igual que deberías irte tú». Un nuevo golpe en la puerta, fuerte e insistente. Merche se asomó por la ventana del rellano. «Pilar, es Carlos». Bajé las escaleras. En la puerta, ahora abierta, Carlos y Natalia. Él envejecido 10 años en 3 días. Ella, pálida pero compuesta, furia contenida. «¿Qué hacen aquí?», preguntó el oficial. «Soy el hijo», dijo Carlos, voz ronca. «Esto es un error. Quiero hablar con mi madre». Todos miraron hacia mí, yo en el último escalón.
No tienes nada que hablar conmigo, Carlos. Tienes 2 horas para sacar cualquier cosa personal, pero no es tu casa, ni lo será. Madre, por favor, imploró, pero los guardias bloquearon su camino. Mira esto, mira lo que estás provocando. Son ancianos, mi familia. Tu familia, rugí, grito desde lo profundo. Tu familia era yo. Ellos son los saqueadores que contrataste. Mira esta pocigla. ¿Es esta la familia que elegiste? Carlos abrió la boca. Lágrimas le rodaban. Natalia avanzó. Usted está enferma, Pilar. Voz gélida. El coma le afectó el juicio. Lo demostraremos y la internaremos donde no pueda hacer más daño. Sáenz no se inmutó. Señora Ruiz, dijo, casi con diversión. Antes de lograrlo, le informo. El embargo preventivo sobre su piso y cuentas ya está en marcha. La denuncia lleva su nombre en segundo lugar. Le sugiero que use estas horas para buscar un buen abogado penalista. El rostro de Natalia se descompuso. Odio y miedo. Usted no sabe con quién se mete. Yo sí sé, respondió Sáenz. Ahora salgan o serán escoltados. Carlos me miró una última vez. Dolor, arrepentimiento, rabia, miedo. Ya no importaba. Vámonos, Natalia, murmuró derrotado. Ella lo miró con desprecio. Dio media vuelta taconeando furiosa. Carlos la siguió, encorvado. Las 2 horas siguientes, Valeriano y Asunción bajaron maletas bajo mirada atenta. Sacaron ropa barata, utensilios de plástico, el televisor. Cada objeto sucio, un alivio. A las 11:05, el oficial anunció: tiempo cumplido. El inmueble queda reintegrado en posesión de doña Pilar García Montes. Valeriano me lanzó una última mirada de odio impotente, antes de arrastrar la última bolsa. Asunción ni me miró. Salió lloriqueando. La puerta se cerró. Silencio. Por primera vez en 6 meses, estaba completamente sola en mi casa. Miré a mi alrededor, sucio, destrozado, profanado. Pero era mía. El primer paso está dado, dijo Sáenz, pero la guerra acaba de empezar. Ahora viene lo difícil, los tribunales. Asentí, vacía. Merche se acercó y me abrazó, fuerte, silencioso. Vamos, Pilar, vamos a empezar a limpiar. Con el primer trapo húmedo sobre el polvo de mi mesa, no solo limpiaba suciedad, emborraba sus huellas, reclamaba, centímetro a centímetro, mi vida. Afuera el pueblo murmuraba, ya no me importaba. Había recuperado mi fortaleza y desde sus murallas, ahora sí, libraría mi última batalla. Una semana después, una visita inesperada. Samuel León, el anticuario, con su abrigo de tuid y una cajita de terciopelo azul. Doña Pilar, disculpe la intrusión, dijo, sentándose. Hace 3 meses, un hombre vendió esto en mi establecimiento. Colocó una fotografía ante mí. Era un medallón de filigrana de oro. Lo reconocí al instante. El aire me abandonó. Es el medallón de mi suegra. Me lo robaron. Lo sospechaba, asintió. El vendedor se llamaba Valeriano Ruiz. Me ofreció una historia incoherente. Le ofrecí 25.000 euros, una fracción de su valor. Aceptó al instante. Necesitaba dinero rápido. 25.000. Por la joya que Antonio me colgó al cuello el día de nuestra boda. ¿Y por qué viene, si lo compró legalmente? Ahí está el detalle, interrumpió él. La transacción era legal, pero la procedencia ilegítima. Valeriano no tenía documentos, solo prisa sospechosa. Como anticuario, mi reputación lo es todo. No puedo ser lavadero de objetos robados, especialmente, hizo una pausa, cuando la víctima es una señora a la que han despojado de todo. Miré la cajita. Un halo de esperanza, tembloroso, creció en mi pecho. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, dijo, abriendo la caja con gesto ceremonioso,
que este medallón le pertenece a usted. Dentro, sobre seda blanca, brillaba la joya. La tomé, fría al tacto, pero un calor emocional subió por mis dedos. La cerré en mi puño, contra el pecho. «Gracias», susurré, lágrimas de gratitud feroz. «¿Cuánto le debo?» «No», alzó una mano. «No quiero su dinero». «Entonces, ¿qué quiere?» «Información y justicia para mi paz profesional», señaló una carpeta. «Tengo la factura con el DNI de Valeriano, grabaciones de seguridad donde se le ve vendiéndolo, registros de la transferencia, todo ello prueba crucial de receptación de bienes robados». Comprendí. No era un santo, era un hombre de negocios astuto, que limpiaba su nombre entregando al vendedor. «Mi abogado estará muy interesado». «Esa es mi intención, pero hay una condición, que mi nombre quede fuera de los medios. Discreción para mí es parte del pago». «Tiene mi palabra». «Bien», cerró la carpeta, dejándola junto a la caja vacía. «Considere el medallón devuelto y a Valeriano Ruiz servido en bandeja». Se levantó para irse. «Señor León, ¿por qué? Podría haberse quedado con él». Se detuvo en la puerta. Su mirada perdió profesionalidad, mostró cansancio moral. «Porque, doña Pilar, yo también tengo una madre, y robarle la memoria a una persona es el peor de los crímenes. Buenas tardes». Se fue. El peso cálido del oro en mi mano, el peso frío de la carpeta sobre la mesa. No esperé. Llamé a Sáenz. «Enrique, tengo el medallón y la pistola humeante con el nombre de Valeriano». Su risa, breve, satisfecha. «Doña Pilar, a veces la justicia decide venir ella misma a tocar a su puerta. Voy para allá». Colgué. Abrí el medallón. El óvalo estaba vacío. La foto de Antonio y yo, jóvenes y sonrientes, se la habían arrancado. Eso no podía recuperarlo. Pero el medallón sí, y con él una prueba irrefutable. Mientras esperaba, colgué la cadena alrededor de mi cuello, el peso cálido sobre el esternón, un recordatorio. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez tenía en mis manos algo más que rabia y dolor. Tenía un arma. La citación llegó en un sobre azul. Solicitud de incapacitación judicial. Alegaban que las secuelas del coma me hacían incapaz de comprender mis actos. Decían que estaba loca. En la unidad de psicología forense, el doctor Emilio Vargas, perito designado, me hizo preguntas. Fecha, lugar, operaciones, dibujar un reloj. Respondí con calma, con precisión. Luego la parte psiquiátrica. Los informes alegan que sus acciones, reclamar su casa, las denuncias, son irracionales, producto de rencor patológico. ¿Qué me dice? Doctor, dije, manteniendo la voz firme, ¿qué haría usted si, tras despertar de una larga enfermedad, descubriera que su único hijo ha regalado su hogar, vaciado sus cuentas y permitido que unos extraños vendan sus posesiones más queridas? Todo mientras usted yacía indefenso. Él mantuvo expresión neutra, pero sus ojos se volvieron atentos. Es una situación hipotética extrema. No es hipotética, es lo que me ocurrió. No es rencor, es reacción natural a una traición. Tomé vías legales. ¿Eso es irracional? Su hijo alega que actuó creyendo que usted no recuperaría la consciencia. Doctor, lo interrumpí. Tengo informes que certifican que nunca se declaró muerte cerebral. Él dio mi casa 3 semanas después del accidente y tengo extractos con retiradas de dinero durante mi coma. ¿Eso es ayudar a familiares o aprovecharse de la vulnerabilidad más absoluta? Vargas dejó de escribir. Me estudió. Su hijo alega que fue manipulado por su esposa. Él firmó, él dio la orden en el banco, él miró para otro lado. Es tan culpable. Más. Bajé la guardia. Dejé que la emoción asomara. Doctor, no estoy enfadada por visitas insuficientes. Estoy destrozada porque mi hijo me dio por muerta y repartió mi herencia en vida. La ira no es un síntoma, es la consecuencia. Hizo una pausa. ¿Qué está leyendo ahora? Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán. Una edición vieja.
Me recuerda que las historias de traiciones no son nuevas. Una sombra de sonrisa asomó a sus labios. Es una buena novela, muy dura. Como la vida, doctor, como la vida. Una semana después, Sainz vino a mi casa con el informe. Leyó en voz alta. No se evidencian déficits cognitivos significativos. La paciente presenta discurso coherente, lógico y orientado. Los afectos descritos son reactivos y congruentes con la situación vital traumática. Se desestima la presencia de trastorno mental que justifique medida de incapacitación alguna. Merche lanzó un gritito y me abrazó. No era solo una victoria legal, era una validación. Un extraño había mirado dentro de mí y había visto no a una loca, sino a una mujer herida pero lúcida. Han metido la pata hasta el fondo, dijo Sainz. Con este informe se hunde su demanda y refuerza nuestra postura de mala fe. ¿Y ahora? Ahora, guardó el informe, vamos a por la yugular. La vista penal es en 10 días. Con esto, las grabaciones, los extractos y el testimonio del anticuario, vamos a arrasar. Mientras se iba, me quedé en el salón. Miré por la ventana. El jardín empezaba a mostrar brotes verdes. No me habían declarado loca, me habían declarado sana. Y una mujer sana, con la razón de su parte y la ley también, es el enemigo más temible. El juzgado de lo penal olía a madera encerada y miedo. Yo en el banco de la víctima, con Merche y Sainz. Al otro lado, Carlos, Natalia, Valeriano y Asunción. Mis ojos y los de Carlos se encontraron una vez. Aparté la mirada. El fiscal expuso las pruebas con frialdad demoledora. 1. Informe grafotécnico. La firma en la donación es falsificación burda. 2. Extractos bancarios. 105.000 euros retirados durante el coma. 50.000 transferidos al abogado falsificador, con el dinero robado. 3. Testimonio del anticuario. Valeriano Ruiz vendió el medallón familiar. 4. Grabaciones del hospital. Se escuchó la voz de Natalia. Cuando tu madre muera, todo será nuestro. Y Carlos preguntando, ¿y si acaba? 5. Informe psiquiátrico. La víctima es plenamente capaz. Descarta incapacidad. No hablamos de un arrebato, concluyó el fiscal. Hablamos de un plan metódico sobre una persona indefensa. Solicito para Carlos López García y Natalia Ruiz Sánchez 4 años de prisión. Para Valeriano y Asunción Ruiz 2 años por receptación. La palabra prisión cayó como una losa. Asunción gimió, Valeriano jadeó, Natalia cerró los ojos, Carlos alzó la mirada hacia mí. Terror animal, puro. Su abogado intentó argumentar, manipulación, arrepentimiento, palabras huecas. Luego Sainz. Doña Pilar no perdió solo una casa, perdió la fe en el único vínculo que le quedaba. Le robaron los recuerdos de un marido amado, reducidos a ceniza. Por eso, además de las penas, solicitamos 200.000 euros de indemnización. El juez dio la palabra a los acusados. Valeriano balbuceó, Asunción lloró sin palabras, Natalia, voz temblorosa. Solo intenté ayudar a mis padres. Y luego Carlos. Se levantó, parecía a punto de desmayarse. Señoría, no tengo excusas. Lo que hice es imperdonable. Hizo una pausa, tragando saliva. Mi madre siempre fue mi mundo, y yo la traicioné. Las lágrimas empezaron a rodar. Merecemos la pena, yo la merezco. No pudo continuar, se desplomó en el banco, cubriéndose la cara, sollozos brutales. En ese momento algo se quebró dentro de mí. No fue perdón, fue el reconocimiento final. Aquel no era mi hijo, era un extraño roto. El juez dio golpes secos con el mazo. Visto para sentencia, se notificará en 15 días. Salimos.
En el pasillo, las dos familias se cruzaron. Merche me abrazó. Está hecho Pilar. Sáenz asintió. Han cavado su tumba. La sentencia será ejemplar. Pero yo no sentía triunfo, solo un cansancio inmenso, de huesos y alma. Había ganado, recuperado mi casa, mi dignidad, mi cordura ante la ley, pero al cruzar la puerta del juzgado, bajo la misma luz fría del día que me vio salir del hospital, supe: algunas victorias no saben a dulce, saben a ceniza. 15 días después, un funcionario entregó el sobre grueso. Sentencia. Mis manos, frías y firmes, lo abrieron. Fallamos. Mis ojos escanearon las líneas. A Carlos López García a 3 años y 6 meses de prisión. A Natalia Ruiz Sánchez a 4 años de prisión. A Valeriano Ruiz y Asunción Ruiz a 18 meses de prisión. Las cifras bailaban: 3 años y medio, 4 años, 18 meses. No eran máximas, pero eran prisión real. Así como al pago conjunto de 185.000 euros en reparación del daño. 185.000, más de lo robado. Se declara nula la escritura de donación, reintegrándose la propiedad a doña Pilar García Montes. Se acuerda el embargo de los bienes de los condenados. Dejé los folios sobre la mesa. El sonido fue seco, final. ¿Y?, preguntó Merche, susurro ronco. Prisión, dije, palabra hueca, para todos, y dinero, y la casa es mía, legalmente, para siempre. Merche exhaló un suspiro largo y me abrazó. Lo conseguiste, Pilar. ¿Lo había conseguido? Había ganado el juicio, había obtenido justicia, pero al mirar la sentencia no veía un trofeo, veía una lápida. Horas más tarde llamaron. Era Carlos. Estaba solo, demacrado. La sentencia, una copia arrugada en su mano. Madre, dijo, voz el eco de sí mismo. No le invité a pasar. Nos miramos a través del umbral. La he leído, dijo, alzando el papel. 3 años y medio. Sí. Voy a la cárcel, madre, como si acabara de entenderlo. Lo sé. Cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, lucidez dolorosa. Te lo dije en el juicio. Lo merezco, pero verlo escrito es distinto. Guardé silencio. He venido a devolverte esto. Metió la mano en el bolsillo. Sacó un sobre. Es el resto del dinero que saqué, lo que no gasté. 8.000 euros, en efectivo. No es nada comparado, pero es lo único mío para devolverte. Tomé el sobre. Pesaba. Lo dejé sobre la mesa del recibidor. Gracias, murmuré. Madre, voz quebrada, sea lo que sea que pienses de mí, cuando salga, ¿habrá un lugar en tu vida para un antiguo hijo? La pregunta suspendida en el aire frío. Lo miré a los ojos. Busqué al niño, al joven, al hombre en el que confié. Solo vi a un convicto. Carlos, dije, cada palabra un adiós. El lugar que tenías en mi vida lo ocupabas tú, y tú lo vaciaste. No sé si se puede volver a llenar, ni cómo, ni siquiera sé si quiero intentarlo. Él asintió, lentamente, como recibiendo un golpe esperado. No suplicó, no lloró. Entiendo, susurró. Dio media vuelta y empezó a caminar calle abajo, figura encorvada recortándose contra el atardecer. Cerré la puerta, me apoyé en ella, escuchando sus pasos alejándose hasta desaparecer. En la mesa, la sentencia y el sobre con el dinero. 2 papeles, 2 verdades. Había obtenido justicia, pero la justicia, descubría, no cura las heridas, solo les da un nombre oficial, las sella con un sello y las archiva en un expediente. Una mañana, al regar la hortensia azul que había florecido,
Vi la caja. Apoyada contra el seté, discreta. Un paquete rectangular de cartón marrón sin remite. Dentro, el olor a papel antiguo, a tiempo detenido. 3 volúmenes. 1. La forja de un rebelde de Arturo Barea. Mi ejemplar. Mi firma. Pilar, Madrid, 1978. 2. Nada de Carmen Laforet. Edición de Destino años 50. La sobrecubierta rasgada por mí de niña. 3. El camino de Miguel Delibes. Primera edición 1950. Dedicada. Para Pilar, que conoce todos los caminos del corazón. Antonio. Navidad 1982. Los acaricié. Lágrimas silenciosas. Mis libros. No quemados. En el fondo de la caja, un trozo de papel doblado. Una letra pulcra, recta, que reconocí. Encontré esto en un anticuario de Toledo. El dueño dijo que se los vendió una mujer hace meses. Compré los 3. No es mucho, pero es un principio. C. Solo una inicial. C. Carlos. No decía hijo, no pedía perdón, solo un gesto silencioso, costoso, ambiguo. Merche vino esa noche. Dios santo, ¿de dónde? Le mostré la nota. ¿Y esto qué significa? ¿Se cree que con 3 libros arregla lo que hizo? No, dije, no arregla nada, pero es algo real, no son palabras. Fui al salón, a la librería de roble vacía. Elegí el estante central. Allí coloqué los 3 libros. No llenaban el vacío, pero rompían el muro de la nada. Eran los primeros colonos en un territorio arrasado. «Parece bien», dijo Merche, «como un principio». Sí, un principio. Pero ¿principio de qué? ¿De reconstrucción? ¿O simplemente del difícil aprendizaje de vivir con un agujero en forma de hijo y frágiles puentes de papel? Esa noche miré hacia la ventana. La luna fría iluminaba el jardín. Pensé en Carlos, en algún lugar de la ciudad, probablemente en el piso vacío y embargado, esperando el inicio de su condena. Pensé en los libros, en su gesto silencioso, y por primera vez desde el despertar no sentí solo rabia o dolor o la fría satisfacción de la justicia. Sentí algo más complejo, más profundo y más triste. La comprensión de que algunas historias no tienen finales felices ni villanos definitivos. Tienen páginas arrancadas, capítulos quemados y, si hay suerte, alguna que otra hoja rescatada de la hoguera, entregada en silencio en una caja de cartón. Samuel León, el anticuario, volvió con noticias. «He seguido el rastro», dijo, voz entre excitada y preocupada. «Un lote de sus libros, unos 15 volúmenes, está en Barcelona, en manos de un coleccionista privado, Leopoldo Estrada. ¿Podemos comprárselos? Pide 20.000 euros y hay algo más», bajó la voz. Entre los libros encontró una carpeta con fotografías, fotos viejas, de un hombre y una mujer. En el dorso de una pone Antonio y Pilar, verano del 78, Sanxenxo. Sanxenxo, nuestro viaje de bodas, donde Antonio aprendió a comer marisco y yo me quemé la espalda. ¿Las tiene él? Sí, y ahí está el dilema. Para él son curiosidad, para usted son mi vida. Terminé la frase. Intenté negociar, me dijo, si la tal Pilar quiere sus recuerdos, que pague por ellos, como todo el mundo. La crueldad de aquel hombre me dejó helada. En ese momento, Sáenz llamó. Buenas noticias parciales. Embargo del coche ejecutado, primer pago de 12.000 euros ingresado. 12.000, no 20. Podría intentar una oferta, dijo León, pero hay factor tiempo, rumores de que podría vender el lote a un museo extranjero. Si eso pasa, las fotos se perderán para siempre. ¿Qué hago, Samuel? Hay una opción, dijo lentamente, concertar una conversación entre usted y él, que usted le hable, no como compradora, sino como la mujer de las fotos. A veces, los coleccionistas más duros tienen un punto flaco para las buenas historias. La idea me aterró, exponer mi dolor a un extraño cínico.
¿Lo intentamos? Miré hacia la librería, donde los 3 libros rescatados parecían esperar compañía. Miré la pared vacía donde estuvo la foto de Sanxenxo. Háblelo, concierte la llamada. 2 días después, al teléfono, la voz de Leopoldo Estrada, cultivada, condeje catalán. Doña Pilar, una historia fascinante y triste, pero la tristeza no es un argumento comercial. Señor Estrada, esos libros y fotos me fueron robados mientras estaba en coma. Le ofrezco 12.000 euros, todo lo que tengo. 12.000 es muy por debajo del valor de mercado. Para mí tienen valor infinito, dije, voz temblorosa. En una mi marido me quitaba una gamba de la mano, riendo. En otra mi hijo se dormía en sus brazos en la arena. Esos no son recuerdos, son las raíces de lo que soy. Silencio. Luego, es una edición magnífica la que tengo aquí, con una anotación a lápiz en el margen. Dice, aquí empezó todo. A. Antonio, él hacía eso. Esa A es de mi marido, susurré. Lo supuse, dijo Estrada, voz perdiendo frialdad. Doña Pilar, yo colecciono historias, la suya es poderosa y genuina. Hizo una pausa, mi corazón latía en la garganta. Le ofrezco un trato, los 12.000 euros por los 15 libros. Las fotos no se las vendo. La decepción fue un golpe. Las fotos, continuó, no se las vendo, se las devuelvo, gratis, como un apéndice al lote, porque esas fotos no me pertenecen, pertenecieron a un hombre llamado Antonio que amó a una mujer llamada Pilar, y eso, en mi frío mundo de papel y tinta, merece conservarse intacto. Clic. La llamada se cortó. Me quedé inmóvil. Eso merece conservarse intacto. Samuel León preguntó ansioso. ¿Y qué dijo? Dijo que sí, respondí, lágrima de alivio agridulce, que sí a todo. La caja de Barcelona llegó un martes. Dentro, 15 libros que reconocía como viejos amigos, y en el fondo, la carpeta de cartón gris. La abrí. Allí estaban. No eran muchas, una docena, pero eran ellas. Sanxenxo, 1978. Antonio riendo, señalando el mar. Yo, joven, mirándolo como si fuera el único hombre del mundo. El bautizo de Carlos. Antonio, serio y orgulloso, sosteniendo nuestro hijo. Una Navidad, los 3 con gorros de Papá Noel. Un picnic. Antonio haciendo una barbacoa desastrosa, yo riéndome. Y la última, una instantánea robada, desenfocada. Antonio y yo en la cocina de esta casa, jóvenes, él abrazándome por detrás mientras yo removía algo, los dos riendo, el futuro como un camino de luz. Las lágrimas cayeron sin sonido sobre el plástico, no eran de pena, eran de gratitud feroz. En ese momento de frágil felicidad sonó el teléfono. ¿Diga? Buenos días, hablo del Centro Penitenciario de Segovia. ¿Es doña Pilar García Montes? El mundo se detuvo. Sí, logré decir. Le informo que el interno Carlos López García tiene orden de ingreso mañana a las 9. Como familiar directo, se le ofrece una visita de despedida esta tarde, de 4 a 5, si así lo desea. Es la última oportunidad antes del ingreso. Ingreso, interno, última oportunidad. ¿Es obligatorio? No, señora, es voluntario. Voluntario, yo elegía. ¿Desea la visita? Miré la foto de la cocina, a Antonio, a mí, a la promesa de familia. Luego la foto del bautizo donde Carlos era solo un fajo de mantillas. Sí, dije antes de que mi mente se revelara. Sí, deseo la visita. A las 3:30, Merche me llevó. El centro penitenciario era un bloque de hormigón y alambre de espino. Tras controles, registros, puertas metálicas, me condujeron a una sala fría, mesas de formica fijas al suelo. Él entró por una puerta distinta, flanqueado por un funcionario. Llevaba ropa civil, la misma del juicio, pero ahora parecía un disfraz. Pálido, ojos hundidos, pero caminaba erguido.
Se sentó frente a mí, al otro lado de la mesa, 1 metro de distancia que era un abismo. «Hola, madre», dijo. Su voz era ronca pero serena. «Hola, Carlos». Silencio incómodo. Los minutos pesados. «Gracias por venir. No sé por qué he venido. Yo tampoco, pero me alegro. Hoy he recibido una caja», dije rompiendo el hielo, «de Barcelona, con algunos de mis libros, y fotos de tu padre, y de ti, pequeño». Sus ojos se humedecieron instantáneamente, tragó saliva. «Me alegro, de verdad, es algo bueno. Fue un coleccionista, me las devolvió. Me devolvió una foto de la cocina, de cuando eras un bebé. Tu padre nos abrazaba a los dos». Carlos bajó la cabeza. Un temblor le recorrió los hombros. «Lo siento», susurró. Constatación, no súplica. «Lo siento, por las fotos, por los libros, por la casa, por el dinero, por todo, por no haber sido quien tú creíste». Las palabras, simples y directas, sin excusas, cayeron en la sala fría. «¿Y qué vas a hacer ahí dentro?» «Leer», dijo, alzando la vista. «He pedido libros, los mismos que tú me enseñaste, y trabajar, en la carpintería, si puedo. Aprender a hacer algo con las manos, como hacía papá». «Como hacía papá». «Tu padre estaría destrozado», dije, la verdad más cruel. Él asintió, aceptando el golpe. «Lo sé, y eso es lo que más duele, más que la cárcel, saber que le fallé a él». El funcionario miró su reloj. Quedaban 5 minutos. «Madre», dijo Carlos apurándose, «no espero nada de ti, ni perdón, ni visitas, ni cartas. Solo, si algún día, cuando salga, si ves que he cambiado, quizá podamos tomar un café, como 2 personas que se conocieron en otra vida». La sirena sonó, breve y aguda. El tiempo se acabó. Se levantó. Yo también me levanté. Nos miramos a través de la mesa, el abismo de 1 metro lleno de todo lo perdido. «Cuídate», dije, palabras saliendo solas. «Tú también, madre», respondió. Dio media vuelta y siguió al funcionario. Antes de desaparecer, se volvió. «Dale un beso a papá en la foto», dijo, y se fue. Salí. El aire frío me golpeó la cara. Merche me esperaba. «¿Estás bien?» «No lo sé». De vuelta a casa, entré en el salón. Las fotos seguían sobre la mesa. Cogí la de la cocina, la de los 3. La miré. Luego la acerqué a mis labios y besé la imagen borrosa de Antonio. «Dale un beso a papá en la foto». Lo había hecho. Había recuperado fotos de un verano feliz el mismo día que perdía a mi hijo tras los barrotes. La vida no era justa, no era poética, era un mosaico roto. Esa noche coloqué la foto de la cocina en la repisa de la chimenea. No llenaba el vacío, pero era un testimonio de lo que fue, de lo que se perdió y quizás de un futuro donde el dolor y la memoria podían coexistir. La primavera llegó a Valdelinares con timidez de superviviente. Los brotes verdes empujaban entre la tierra abandonada. Yo también empujaba. Había firmado una tregua con el silencio de la casa. Esa tarde de abril, mientras podaba las hortensias, mi vecina doña Remedios se asomó por la verja. «Pilar, hija, ¿estás bien? Se te ve más colorada». «La tierra cura», respondí limpiándome las manos. Ella asintió, su expresión cambió. Sacó un recorte de periódico arrugado del bolsillo. «Esto me lo dio mi hija, pensé que deberías saberlo». Tomé el papel, el titular. «Condena agravada para mujer por coacciones a testigo en caso de estelionato familiar». Un escalofrío recorrió mi espalda. Leí: Natalia tenía 1 año y medio adicional por coaccionar a la enfermera Joelma para que modificara su declaración. Había amenazado con arruinarle la carrera. La noticia era seca. Detrás veía a Natalia acorralada, usando sus mismas tácticas y fallando. «¿Lo sabías?», susurró Remedios.
No, era verdad. Sáenz no me lo había dicho. No lo sabía. Se lo ha buscado, murmuró Remedios, pero 5 años y medio ahora es mucho tiempo. Se lo ha buscado. Esa frase resonó. No era yo quien la perseguía, era su propia naturaleza. ¿Y sus padres?, pregunté casi sin querer. Se fueron del pueblo hace meses, dijo con desprecio. Dicen que a Cuenca, avergonzados, supongo. Asunción y Valeriano borrados del mapa de mi vida, fantasmas oportunistas. Cuando Remedios se fue, me senté en el banco de piedra. Releí la noticia. 5 años y medio, casi el doble que Carlos. No sentí satisfacción, sentí fatiga de huesos y alma. Su cadena de consecuencias no tenía fin. Esa noche llamé a Sáenz. «Enrique, he visto lo de Natalia». Él suspiró. «Lo siento, doña Pilar, no quise preocuparla. Fue un autogol espectacular. Intentó amedrentar a Joelma y ella fue directo al fiscal». ¿Y esto afecta a algo? ¿A la indemnización? Al contrario, refuerza la mala fe. El dinero llegará. Dinero. Ya tenía bastante, pero el dinero no devolvía las tardes de domingo. ¿Y Carlos?, pregunté. Sáenz hizo una pausa. Cumple en un módulo de 1er grado, sin incidentes, asiste a talleres, es un interno modelo, silencioso. Un interno modelo. Mi hijo brillante reducido a eso. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Doña Pilar, dijo él con tono inusualmente suave, el caso está cerrado. Usted ha ganado. Ahora intente vivir. Es lo que él hubiera querido. Él, Antonio. Sáenz lo había entendido todo. Al día siguiente saqué mi vieja máquina de escribir. La limpié, puse cinta nueva. Me senté a escribir. No era una denuncia, eran palabras sueltas al principio, luego frases, recuerdos de Antonio, de Carlos pequeño, del olor de la tierra mojada. No era para nadie, era para mí. Un intento de tejer de nuevo la narrativa de mi vida, incluyendo la herida, aceptando la cicatriz. Mientras las teclas repiqueteaban, miré por la ventana. Las hortensias ondeaban en la brisa. La vida, terco, seguía. Natalia tenía 5 años y medio por delante. Carlos 3 y medio. Yo tenía el resto de mis días. Y por primera vez vislumbré que esos días podían ser algo más que un campo de batalla en reposo. Podían ser simplemente días. La justicia había hecho su trabajo, ahora le tocaba a la vida. Y yo, Pilar García Montes, exprofesora, viuda, madre de un recluso, superviviente, decidí que iba a intentar vivirla. No para olvidar, sino para recordar y aún así seguir adelante. El sobre era delgado, oficial, con el sello del Centro Penitenciario de Segovia. No era la letra de Carlos, era mecanografiado, impersonal. Lo abrí con esa resignación curiosa con la que ahora recibía cualquier cosa relacionada con él. No era una carta suya, era una comunicación formal. Programa Rehacer Raíces. Carlos López García, expediente 7843, es apto para trabajos en comunidad. Ha solicitado realizarlos en Valdelinares. Mantenimiento de zonas verdes y apoyo en biblioteca municipal. Bajo supervisión, 3 meses. Necesitamos su conformidad como familiar directo. Plazo, 15 días. La carta se deslizó de mis dedos. Valdelinares, mi pueblo, donde todos sabían, donde yo reconstruía mi vida en silencio. Y ahora querían traerlo aquí, con su uniforme de trabajador comunitario, pisando las mismas calles. ¿Tortura refinada o una oportunidad que ni me atrevía a nombrar? Merche vino esa tarde, leyó la carta y se quedó pálida. No, Pilar, no puedes.
¿Qué va a ser? ¿Que todo el pueblo lo vea pasear como si tal cosa? ¿Que te lo cruces en el mercado? Insoportable. Tenía razón. Era la voz del sentido común. Pero, musité, dice que es para la reinserción, evaluación favorable. ¿Y a ti qué te importa su reinserción?, exclamó. Él eligió su camino. Que lo haga en otra ciudad, pero aquí es tu territorio, donde tú sanas. Era verdad. Firmar el no sería fácil, seguro. Una línea y él desaparecería a otro pueblo. Yo seguiría protegida. Pero entonces vi una imagen. Carlos, de 8 años, ayudando a Antonio a plantar un árbol en ese mismo jardín público. Cubierto de tierra, riendo. Antonio le pasaba un brazo por los hombros y me guiñaba un ojo. Ese niño todavía existía dentro del hombre que firmó mi perdición. ¿Qué haría Antonio?, pregunté en voz alta. Merche se calló. Territorio sagrado y peligroso. Antonio, dijo al fin, suave, era el hombre más justo que he conocido, pero también era padre. Le habría partido el alma ver a su hijo en la cárcel, y le habría partido el alma ver lo que te hizo. No sé qué haría. Pasaron días. El formulario en blanco era una acusación silenciosa. Una tarde fui a la biblioteca municipal. Clara, la bibliotecaria, me sonrió. Doña Pilar, ¿cuánto tiempo? Solo mirar. Queremos hacer una sección de libros recuperados, dijo, y acondicionar el patio interior, pero con los recortes... Un hombre, unas manos que trabajaran gratis para el pueblo. Clara, pregunté, si recibieran ayuda para arreglar el patio, ¿la aceptarían, aunque viniera de un programa de reinserción? Clara parpadeó. Si es legal y supervisado, supongo que sí. ¿Por qué lo pregunta? Solo una idea. Salí con el corazón acelerado. No era solo personal, afectaba al pueblo. Esa noche llamé a Samuel León. Samuel, necesito un consejo que no sea de abogado ni de amiga. Le leí la carta. Doña Pilar, dijo al fin, yo trabajo con objetos dañados. Mi trabajo es decidir, ¿esto se puede restaurar? A veces el daño es irreversible, pero otras, una grieta bien reparada puede darle al objeto un carácter único o una historia de supervivencia. Pausa. Usted no es un objeto, ni su hijo, pero la pregunta es la misma. ¿Cree que hay algo ahí que valga la pena restaurar? No para volver atrás, eso es imposible, sino para crear algo nuevo, aunque sea pequeño y frágil con los pedazos. Su metáfora me llegó hondo. No era sobre perdonar, era sobre posibilidad de restauración. La última noche me senté con el formulario. Miré la foto de Antonio. ¿Qué harías?, susurré. En el silencio sentí una certeza. Antonio no habría querido que su hijo se perdiera para siempre, pero tampoco que su mujer siguiera sufriendo. Tomé el bolígrafo. En conformo puse una X. Debajo escribí con letra firme. Condiciones. 1. Horarios y lugares estrictos, sin desviaciones. 2. No acceso a mi domicilio ni inmediaciones. 3. Ningún contacto directo, comunicación solo por trabajadores sociales. 4. Permiso revocable por mí en cualquier momento. No era una bienvenida, era un permiso condicional, frío, lleno de muros, pero era un sí controlado, temeroso, pero un sí al fin. Al día siguiente lo envié. Carlos vendría a Valdelinares. No a mi casa, no a mi vida, pero al mismo pueblo, bajo mi vigilancia indirecta. Era un riesgo enorme, pero también era quizás la única manera de saber si algún día podría haber algo más que silencio y papeles judiciales entre nosotros,
o si, como temía Merche, era simplemente abrir la puerta a un nuevo infierno. La mañana del traslado fue de claridad gélida, un cielo azul implacable. Yo no salí de casa, me quedé tras la cortina de lino que daba a la plaza del ayuntamiento. Merche estaba conmigo, una presencia sólida y silenciosa. «No tienes que mirar», dijo. «Sí que tengo», respondí, sin apartar los ojos de la ventana. «Tengo que saber a qué le he dicho que sí». Puntual, a las 9:05, un furgón blanco con el logotipo de instituciones penitenciarias subió la cuesta y se detuvo. La puerta se abrió. Bajó la trabajadora social. Habló con el conductor, luego abrió la puerta trasera. Y él salió. Carlos. Llevaba un mono de trabajo azul, zapatos cómodos, el pelo más corto, más delgado, no demacrado, postura erguida, no rígida. No parecía un hombre roto, parecía un obrero a punto de comenzar su jornada. Lo primero que hizo fue respirar hondo, alzando la cara hacia el cielo, un gesto casi animal de absorber libertad, aunque fuera limitada. Luego su mirada buscó la cuesta del Pozuelo, buscó mi casa. Sus ojos se detuvieron en la fachada, en la ventana donde yo estaba, invisible. No podía verme, pero sabía que estaba allí. Lo supe en la manera en que sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. La trabajadora social le dijo algo. Él asintió, desvió la mirada y la siguió. «Parece diferente», murmuró Merche. Era verdad. No estaba el hombre derrotado del juicio, ni el niño asustado de la prisión. Había una serenidad extraña, como si hubiera tocado fondo y hubiera encontrado un suelo firme. «Diferente no significa bueno», recordé. «No», asintió ella, «pero parece un extraño». Esa fue la palabra. Un extraño. El hombre del mono azul que cruzaba la plaza era un desconocido. Los días siguientes establecieron una nueva normalidad. Yo seguía con mi rutina, pero ahora con un telón de fondo nuevo, la posibilidad de verlo. Lo vi arreglando el seto del jardín de la plaza, concentrado, manos enguantadas. Otra vez cargando sacos de tierra tras la biblioteca, espalda tensa bajo el mono azul. Siempre acompañado a distancia, siempre solo, sin relacionarse con nadie. El pueblo acordó un silencio incómodo. Nadie se le acercaba. Era un fantasma en mono azul. Yo mantenía mis condiciones. Si lo veía a lo lejos, cambiaba de acera. No era odio, era protección. Un campo de fuerza invisible alrededor de mi frágil paz. Hasta que falló. Fue un jueves, en la biblioteca, devolviendo un libro. A través de la puerta acristalada que daba al patio interior, lo vi. Arrodillado, quitando malas hierbas. El sol de la tarde le daba en la espalda, absorto en su trabajo. Iba a dar media vuelta cuando Clara se me acercó. «Doña Pilar, el interno, el señor que está arreglando el patio, me preguntó si podía echar un vistazo a la sección de libros recuperados. Le dije que tenía que consultarlo con usted». La sangre me latió en las sienes. «¿Qué le dijo exactamente?» Dijo... Clara parecía incómoda. «He oído que hay una sección con libros que fueron recuperados. Me gustaría verlos, si es posible. Por respeto». Por respeto. 2 palabras que no encajaban en el hombre que vendió mis recuerdos. «Dígale que no. Los libros son míos y no están aquí para que los vea él». Salí de la biblioteca con el corazón golpeándome las riendas. No miré hacia el patio. Esa noche no pude leer. Me quedé mirando las llamas de la chimenea. La imagen de él, arrodillado, preguntando por mis libros, por respeto, no me abandonaba. ¿Era un acto? ¿Una nueva manipulación sutil? ¿O era genuino? ¿Era el principio de esa restauración de la que hablaba Samuel León? No lo sabía. Y esa duda, ese espacio donde ya no cabía el odio puro, pero tampoco la confianza, era el lugar más incómodo desde que desperté del coma. Había dicho que sí a que viniera,
y ahora su presencia silenciosa y laboriosa cambiaba el aire que respiraba. No lo hacía más liviano, lo hacía más denso, más cargado de preguntas sin respuesta. El hombre del mono azul ya no era solo una sombra en la plaza, era una pregunta viva, trabajando en el patio, preguntando por mis libros, y yo, en el silencio de mi casa, no tenía respuesta, ni para él ni para mí. El rocío de la mañana brillaba sobre la hierba cuando la vi. No estaba en mi macizo principal, estaba al pie del seto de boj, en un pequeño claro siempre vacío. Un lugar discreto, escondido. Una hortensia joven, un único capullo prometiendo ser azul. Tierra removida con cuidado, regada copiosamente. Me quedé paralizada, regadera en mano. No la planté yo, Merche no, ningún vecino se habría atrevido. Solo una persona sabía que las hortensias azules eran mi debilidad, porque eran las flores preferidas de Antonio. Cada primavera él plantaba una nueva, diciendo que su amor por mí crecería y florecería cada año. Solo una persona había estado allí, de niño, escuchando esas palabras. Carlos. No había nota, no había huellas, solo la planta, frágil y desafiante, en mi tierra como una declaración muda. Gesto de paz, arrepentimiento o intrusión, traspaso del límite que tracé alrededor de mi vida. Un torrente me embistió, ira por la invasión, confusión por la delicadeza del gesto, dolor agudo porque esa planta me transportó a Antonio, a sus manos manchadas de tierra. ¿Qué hacer? Podía arrancarla de un tirón, enviar un mensaje claro: no quiero tus gestos. Pero mis dedos, en vez de agarrar el tallo, acariciaron suavemente una hoja. Era suave, aterciopelada, estaba viva. Decidí no decidir, por ese día. La dejé, no la regué, no la toqué. Intenté ignorarla. Era imposible. Cada vez que salía al jardín, mi mirada era atraída hacia ese rincón. El capullo se hinchaba, tomando un tinte azul violáceo. Una pregunta silenciosa plantada en mi tierra. 2 días después, Merche vino a comer. No le dije nada. Sus ojos de halcón miraron por la ventana. ¿Has plantado una hortensia nueva ahí abajo? El corazón me dio un vuelco. No, no la planté yo. Su expresión se congeló. Comprendió al instante. Se ha atrevido a entrar aquí. Es traspasar una línea, Pilar. Podrías denunciarlo. No lo he visto entrar y no hay pruebas. ¿Y quién si no? Es un mensaje, barato y sentimental. Se levantó, indignada. Voy a arrancarla. No. La palabra salió más fuerte. Merche se detuvo, sorprendida. ¿Dejarla? ¿Después de todo? Es que no sé lo que estoy, Merche, exploté. No sé si es un mensaje barato o otra cosa. Arrancarla me parece violento, y ya he tenido suficiente violencia. Merche se calmó, tomó mis manos. Tienes que protegerte. Este gesto es una forma de colarse, de hacerte pensar en él. No dejes que lo haga. ¿Y si no es un cálculo? Susurré. ¿Y si es solo una hortensia? Un intento de devolver algo de belleza al lugar donde la quitó toda. Merche suspiró. Larga exhalación de preocupación. Eres demasiado buena, y él lo sabe. Esa noche no pude dormir. Salí a la terraza. La luna bañaba el jardín. La hortensia era una mancha oscura al pie del seto. ¿Qué haría Antonio? Antonio no era rencoroso, era práctico, justo, corazón enorme. ¿Habría arrancado la flor? No. Habría visto la intención, no solo el acto. Habría esperado, observado, dejado que la flor mostrara su verdadero color. Al día siguiente fui a la plaza a la hora en que él trabajaba. No me escondí. Me senté en un banco con un libro abierto que no leía. No tardó en aparecer, con su mono azul,
cargando abono. Al verme se detuvo un instante. No hubo sonrisa, ni señal, solo una inclinación leve de la cabeza, reconocimiento respetuoso y distante. Luego siguió. No me acerqué, no dije nada, pero mi presencia allí, expuesta, era un mensaje. Te he visto la flor, estoy observando. Él trabajó 1 hora, yo permanecí. Duelo silencioso, comunicación a través del espacio, no palabras. Cuando recogió sus herramientas, alzó la vista hacia mí. Nuestras miradas se encontraron, no con ira, con una pregunta abierta. Él no dijo nada, solo asintió una vez, como si hubiera recibido el mensaje, y se fue. Volví a casa, me acerqué a la hortensia. El capullo estaba a punto de abrirse, borde azul celeste, el color exacto de las que más le gustaban a Antonio. No la arranqué. Sacudí suavemente una pequeña babosa de una hoja y luego, por primera vez, la regué. No era perdón, no era reconciliación, era un acto de fe. Fe en que algunas cosas, por pequeñas y dañadas que estén, merecen la oportunidad de crecer, para ver qué florece, para ver si producen belleza o solo más espinas. La hortensia azul se quedaría, y yo vigilaría su crecimiento, porque a veces la respuesta a las preguntas más difíciles no está en arrancar de raíz, sino en tener la paciencia de esperar a que florezca. La hortensia floreció, una explosión silenciosa de azul celeste. Cada mañana, al abrir las contraventanas, era lo primero que veía. Una mañana de finales de mayo fui a regarla, y lo vi. Apoyado contra el seto, a unos centímetros de la planta, un libro. De tapa dura, sobre cubierta desgastada, lo cogí. El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Un escalofrío me recorrió. Era mi libro, o uno idéntico al que tuve. Antonio me lo regaló un aniversario. Para mi Fermina Daza, con todo mi amor, A. Con manos que temblaban, abrí la cubierta. Busqué la dedicatoria. No estaba. Esta no era mi copia. Estaba abierto por una página concreta, marcada con una tira de papel. Mis ojos se posaron en el párrafo señalado. El pasaje donde Florentino Ariza, tras 53 años, declara de nuevo su amor a Fermina Daza. El corazón tiene más habitaciones que un hotel de putas, y en la más secreta, Fermina, he seguido amándote desde aquel atardecer en el parque. Y entonces vi la anotación. En el margen, con lápiz suave, caligrafía pulcra y recta que reconocí al instante, la letra funcional de un ingeniero, una sola palabra: perdóname. Solo eso, ni firma ni explicación. Una palabra dirigida al texto, pero que sabía, con certeza que me quemaba, que era para mí. Era la primera vez que Carlos usaba esa palabra por escrito, no en pánico por teléfono, no en un sollozo en el juzgado, aquí, en silencio de papel, vinculada a una historia de amor eterno. El libro pesaba 1 tonelada. Perdóname. La palabra resonaba, demandante, frágil, enorme. Ya no era un gesto simbólico, como una flor, era una petición directa, desnuda, asociada al recuerdo del amor de sus padres. ¿Qué hacía yo con esto? ¿Movimiento calculado? ¿Usar el libro favorito de su padre para tocarme donde más dolía? ¿O era por fin el destilado más puro de un arrepentimiento que ya no podía contener? Merche no estaba, no soportaba su «lo tiras». Samuel León, lejos. Sáenz solo entendería lo legal. Estaba completamente sola con el libro, la palabra y la hortensia azul que parecía observar. No podía guardarlo en la estantería con los otros recuperados. Ese «perdóname» lo hacía un objeto activo, una pregunta con tapa dura. Tampoco podía tirarlo, la palabra, una vez escrita, ya existía. Lo llevé a la mesa de la cocina. Me senté frente a él como ante un adversario. El libro estaba usado, pero cuidado. ¿Lo había comprado? ¿Buscado en una librería de viejo? Perdóname.
La palabra me miraba. Yo había deseado, en lo más oscuro de mi rabia, oírla. Ahora que la tenía, me aterrorizaba, porque el perdón no era un interruptor, no podía firmar un concedido, era un territorio pantanoso. Al atardecer, miré hacia la plaza invisible. Él estaría terminando su jornada, quizás preguntándose si había encontrado el libro, si había leído la palabra. Tomé una decisión, no una respuesta, un movimiento más en el duelo silencioso. El día siguiente, muy temprano, dejé el libro en el mismo lugar, apoyado contra el seto, pero no estaba cerrado. Lo dejé abierto por una página diferente, casi al final de la novela. No marqué párrafo, no escribí nada. La página contenía un diálogo. Fermina Daza dice: «Él he perdonado, no por él, sino por mí, porque el rencor es un peso demasiado pesado para llevarlo a cuestas hasta la tumba». No subrayé, no puse nota, solo dejé el libro abierto ahí, a la intemperie, confiando en que lo entendería, o que por lo menos lo leería. Mi turno de enviar un mensaje sin palabras. Pasé el día en nerviosa expectación. Observé desde la ventana. A media mañana lo vi bajar con la trabajadora social hacia la biblioteca. No miró hacia mi casa. Pero al caer la tarde, al pasar camino del punto de recogida, noté un cambio. Su paso más lento y al pasar frente a mi casa, su mirada buscó el seto. Sus ojos se detuvieron en el libro, todavía allí, abierto. Se detuvo una fracción de segundo, apenas perceptible. No lo cogió, solo lo miró. Luego asintió para sí mismo, un gesto pequeño y grave, y siguió caminando. Aquella noche recogí el libro, había cumplido su función. Lo guardé, no en la estantería común, sino en un cajón de mi mesilla de noche. Cerca, no integrado, pero accesible. No había dicho que sí, no había dicho que no. Había dicho: comprendo, estoy pensando en ello, pero el perdón, si llega, será por mí, no por ti. El mensaje estaba enviado, y la pelota, una vez más, en su tejado, pero por primera vez no hecha de acusaciones o dinero, hecha de tiempo, de páginas leídas en silencio y de la posibilidad remota y aterradora de que, tal como decía el libro, algún día el corazón pudiera hacer espacio, no para olvidar, sino para dejar de llevar un peso que lo estaba aplastando. El furgón blanco volvió a la plaza, puntual como un reloj funerario. Esta vez no observé desde la cortina, estaba en el porche, con un té frío entre las manos. Vi el mismo ritual: trabajadora social, papeles, palmada en el hombro. Y luego la desviación. Pasos firmes hacia mi verja, un sobre blanco deslizándose en el buzón. Pero esta vez, después de dejarlo, no se giró. Se quedó una mano sobre la verja y alzó la vista para encontrarme directamente. No hubo súplica en sus ojos, algo nuevo, serenidad esperanzada sin exigencia, como un hombre que ha apostado todo y ahora espera, en paz, el resultado. Sostuvo mi mirada un momento largo. Luego hizo algo inesperado. Asintió levemente, no hacia mí, un gesto para sí mismo, de aceptación. Ya está, la pelota está en tu tejado. Solo entonces se volvió y caminó hacia el furgón. Subió, la puerta se cerró con un sonido definitivo. Mi corazón latía rápido, no de pánico, de anticipación. Dentro del sobre, la solicitud de arraigo, oferta de trabajo en el vivero y una nota a mano. No pido entrar en tu casa, solo pido un lugar en el pueblo donde nací, para estar cerca, por si alguna vez quieres un café. Tu decisión. Las palabras me atravesaron. No pedía perdón, pedía proximidad, posibilidad de un café, un por si acaso, humilde pero enorme. Me senté en el escritorio, la nota frente a mí. No pensé en Merche, ni en Sáez, ni en el pueblo. Pensé en la hortensia azul floreciendo, ajena a todo. Pensé en el libro de García Márquez en mi mesilla, con su «Perdóname»
escrito a lápiz. Pensé en la foto de Antonio, sonriendo desde la chimenea, congelado en un tiempo donde nuestro hijo era solo un niño lleno de futuro. Y supe, un no rotundo sería como arrancar la hortensia, terminar la historia con un portazo. Un sí incondicional sería una traición a mí misma, a la mujer que luchó por recuperar su paz. Tomé una hoja de papel. No escribí a la trabajadora social. Escribí 2 líneas, a mano, en papel sin firmar. Salí al jardín, crucé hasta la verja y deslicé el papel doblado dentro de mi buzón, junto a su sobre. Al día siguiente, muy temprano, lo vi bajar por la calle Real camino del punto de recogida. Se detuvo frente a mi verja. Con calma que me sorprendió, abrió el buzón y sacó el papel. Lo abrió, lo leyó. Sus ojos se posaron en mis 2 líneas. El buzón no se usa. El café el jueves a las 5, en la esquina. Si no vienes, lo entenderé. No había firma, no hacía falta. Una invitación, no reconciliación. Cita en territorio neutral. Bar del pueblo, día y hora concretos. Y salida elegante. Si no vienes, lo entenderé. Levantó la vista hacia el porche donde yo seguía sentada. Esta vez no hubo asentimiento sereno. Una emoción cruda, demasiado grande, le cruzó el rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer. Apretó el papel contra el pecho como algo precioso y frágil. No dijo nada, no hizo gesto. Solo inclinó la cabeza en gesto de profundo e inimaginable agradecimiento. Y se fue caminando, paso más ligre, hacia su futuro incierto. El jueves, a las 5 menos 10, ya estaba en la esquina. Había elegido una mesa cerca de la ventana, pero no la de siempre. Esta era nueva para ambos, un territorio sin memorias. Él llegó puntual, llevaba ropa sencilla, limpia, no el mono azul. Se detuvo en la puerta, me buscó con la mirada. Cuando me vio respiró hondo, como tomando valor. Se acercó. No intentó un abrazo ni un beso, solo se detuvo frente a la mesa. «Madre», dijo la voz un poco ronca. «Siéntate», respondí. El camarero trajo 2 cafés. El silencio entre nosotros era denso, pero no hostil. Observaba sus manos alrededor de la taza, las mismas que firmaron los papeles que me despojaron. Ahora temblaban levemente. «Gracias», murmuró al fin sin alzar la vista. «Por venir, por esto. Dijiste que querías un café», dije neutral. «Sí, pero», hizo una pausa, buscando palabras. «Sé que no merezco nada, sé que el daño es irreparable, pero quiero pedirte algo, aunque sé que es mucho». Esperé. «Quiero pedirte la oportunidad de intentarlo», dijo alzando por fin los ojos. Tenían una sinceridad desgarradora. No de volver atrás, eso es imposible, sino de construir algo nuevo, algo pequeño, frágil, una relación distinta, de un hijo que falló catastróficamente y una mujer que podría algún día no odiarlo. El café entre mis manos estaba caliente, vivo. «El perdón no es un interruptor, Carlos», dije suavemente. «No puedo apretar un botón y que todo desaparezca». «Lo sé, y no pido que desaparezca. Solo pido un lugar donde intentar, aunque sea desde lejos, aunque sea un café al mes, aunque solo sea que no me borres completamente». Miré por la ventana. El pueblo pasaba. La vida seguía. «El rencor es un peso muy pesado», dije recordando las palabras de Fermina Damas, «y lo he cargado mucho tiempo». Él contuvo el aliento. «Estoy dispuesta a soltar ese peso», continué mirándole directamente. «No por ti, por mí, por mi paz. Pero si soltarlo significa darte una oportunidad, será con condiciones, con límites claros». «Los que tú digas», respondió al instante, con una urgencia casi infantil. «Los que sean».
Lentamente, dije, un paso a la vez, sin presiones, sin exigencias, y si en algún momento duele demasiado, me reservo el derecho de retroceder. Él asintió una y otra vez, como si esas condiciones fueran un regalo. Gracias, susurró, es más de lo que soñé. Al salir del bar, el atardecer teñía el pueblo de naranja. Caminamos unos pasos juntos, luego nos detuvimos en la esquina. ¿Puedo acompañarte hasta la verja?, preguntó. Solo hasta la esquina, dije. Caminamos en silencio. Cuando llegamos al límite que había marcado, se detuvo. Hasta el jueves que viene, dije, si quieres. Iré, respondió, y en sus ojos había algo que no veía hacía años. Esperanza, frágil, temblorosa, pero esperanza al fin. Entré en mi casa, me acerqué a la ventana, lo vi alejarse, las manos en los bolsillos, la espalda más recta. No había magia, no había un abrazo reconciliador, las cicatrices seguían ahí, profundas, pero en la mesa de la cocina, junto a la foto de Antonio, había un espacio nuevo, no para el hijo que fue, sino para el hombre que, contra todo pronóstico, estaba intentando volver. El perdón no era un punto final, era un camino que empezaba con un café, continuaba con precaución y seguía, paso a paso, hacia un futuro que ya no estaba escrito. Y yo, Pilar, después de haberlo perdido todo, tenía algo que no esperaba, la posibilidad de elegir, no el olvido, sino la paz, no la confianza ciega, sino la esperanza vigilante. Era suficiente. Por ahora, era más que suficiente.